Damos gracias a Dios esta mañana porque podemos nuevamente abrir nuestras Biblias, dar gracias a Dios porque podemos continuar con este estudio de mi experiencia con Dios. Y como les estaba diciendo, no solamente es el título del libro. Mi experiencia con Dios es la experiencia de cada uno de nosotros con Dios, de cada cómo nosotros lo experimentamos a Dios en nuestras vidas. Y es súper importante para nosotros eso, de que sepamos cómo podemos experimentar a Dios. Hemos visto ya algunos temas que nos van guiando a que nosotros podamos experimentar a Dios. En primer lugar, nosotros vimos de que Jesús es el camino, ¿sí? Jesús es el camino. ¿Qué quiere decir que Jesús es el camino? Voy a hacer una recapitulación de esto, porque en realidad muchos de nosotros los cristianos pensamos de que, bueno, Dios está interesado que yo descubra cuál es la voluntad de Dios y algún día Él me va a mostrar el lugar donde yo voy a estar. Y pensamos de que Dios nos esconde de su voluntad y de que algún día Dios nos dice, ahora sí, ándate a este lugar. Y vimos de que esa no es la manera en caminar por el camino que Él quiere. Dios no nos quiere a nosotros andando, buscando cuál es el camino que yo tengo que seguir, cuál es el lugar o la ciudad o el país que Dios quiere que yo vaya. Esa no es la manera de buscar la voluntad de Dios. Y leyendo este librito de mi experiencia con Dios, nos cuenta de un testimonio de un pastor que llegó ahí a la ciudad de Saskatchewan, perdón, a la provincia de Saskatchewan, allá en Canadá, a la ciudad de Saskatoon. Para nosotros son lugares conocidos porque vivimos allá y conocemos toda esa zona, toda esa área. Y resulta que este pastor recibió la invitación de uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Y le dio la dirección y le hizo un mapa para que él pueda llegar a la casa. Y le dijo, ya, ahí cuando ya vea ese árbol enorme que aparece ahí en esa esquina, vira a la derecha. Y de ahí una cuadra más y a la izquierda. Y él cuidadosamente hizo un mapa, puso la dirección y a la final pudo llegar a la casa. Pero otro día, el dueño de la casa le acompañó a él y fueron los dos juntos a la casa de él. Y les llevó por otro camino. Y dijo, no, el camino que yo le di es un poco complejo. Yo conozco otro camino que es más corto para llegar a la casa. Y dice, cuando él iba manejando, el dueño de la casa le decía, en la siguiente vire a la izquierda, en la siguiente a la derecha. Y dice, y llegamos rapidito a la casa. En esta ocasión, él fue el mapa. Y eso es Jesús para nosotros. Jesús es el mapa. Cuando nosotros ya le conocemos a Jesús y entramos en una relación íntima con Él, Él es el mapa. Ya no tenemos que andar buscando el camino. Él es el camino. Si nosotros hemos arribado a Jesús, hemos arribado al camino y Él es el camino. Y cuando estamos en Jesús, ya no estamos perdidos. Ya estamos en el camino que tenemos que andar. Porque en el momento que yo me conecto con Jesús, sé a dónde tengo que ir. ¿Qué tal? A mí eso me llena, a mí eso me satisface, no sé usted. Y nosotros andamos por ahí buscando el camino. Pues esa fue la primera predicación. La segunda predicación que nosotros habíamos hecho es de que Jesús es el modelo de cómo buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo buscar la voluntad de Dios? Otra vez, ¿no? Nosotros buscamos la voluntad de Dios como el horóscopo, ¿no es cierto? Como la gente busca el horóscopo.
¿Qué es lo que hacemos nosotros? A ver, Señor, ¿sabes qué? Voy a abrir la Biblia en este versículo, ¡ping! Y leo este versículo y dice, y Judas fue y se ahorcó. Dice, no, debe ser otro, ese está muy feo, impagable. Y le sale otro versículo y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esa no es la manera de buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios quiere que busquemos su voluntad? Y aprendimos de que nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios como Jesús. ¿Y cómo es que Jesús buscó la voluntad de Dios? ¿Por qué Jesús hacía la voluntad de Dios? ¿Por qué Jesús durante los 33 años de vida, él hizo la voluntad de Dios y nunca se perdió y nunca falló y nunca pecó? ¿Por qué es que Jesucristo puede hacer la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios, porque él veía lo que el Padre hace. Yo veo lo que el Padre hace, yo hago lo que el Padre hace y hablo las palabras que el Padre habla. Él estaba en una conexión con Dios de tal manera que Jesús veía al Padre hacer las cosas y oía al Padre decir las cosas. Así que él hacía lo que el Padre hace y hablaba lo que el Padre hace. Esa es la manera de conocer la voluntad de Dios. Cuando tú puedes ver a Dios, lo que Él hace. Cuando tú puedes escuchar la palabra de Dios, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero si tú no entras en una relación, si tú no experimentas a Dios en tu vida, si tú no experimentas a Dios diariamente en tu vida, no vas a poder saber qué hacer ese día. Nosotros pensamos de que, bueno, el domingo me voy a dedicar a Dios, mi mente, y el lunes ya me desconecto, y el martes desconectado. Ya llega viernes, ay Señor, ya te necesito. ¿Ustedes creen que nosotros podemos desconectarnos un día de Dios? El Señor quiere que nosotros estemos conectados con Él y que nosotros le veamos lo que Él hace. Y de eso se trata esto, de experimentar a Dios. Cuando nuestra vida de oración y lo que sucede durante el día se conectan, experimentamos a Dios. A ver, para mí eso es algo tremendo, que yo estoy aprendiendo, déjeme decirle, yo estoy aprendiendo a cómo no divorciar mi día de vida con mi vida de oración. Porque todo lo que sucede en el día es lo que Dios está haciendo. Entonces yo tengo que aprender a ver lo que Dios hace. Eh, Tenemos una visita esta mañana, nuestro hermano Hugo, ¿no es cierto? Nos está visitando, nos ha venido a visitar acá en la casa. Y al escuchar su testimonio, al escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano Hugo, pues me doy cuenta de que Dios está obrando. Dios está obrando en su vida y Dios le ha traído aquí y pues está en medio de nosotros ahora, nuestro hermano Hugo, y podemos ver que Dios está obrando. Dios hace las cosas, no sabemos cómo, pero las hace. Y a veces suceden cosas en nuestras vidas que no las esperamos, pero Dios está obrando. Y tenemos que aprender a ver las cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Porque suceden cosas en nuestras vidas y decimos, y bueno, y parece que Dios no está, decimos nosotros. Decimos nosotros, ¿y dónde está Dios? Cuando nosotros hacemos esa pregunta, ¿dónde está Dios? Es porque estamos absolutamente ciegos y no podemos ver dónde Dios está obrando.
Y la única manera de conocer la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es hacer lo que hizo Jesús. Ver lo que el Padre hace y hablar las palabras del Padre. No dejemos nuestra vida de oración, mis hermanos, y no dejemos el estudiar la palabra. Porque es en esas dos cosas que nosotros nos conectamos con Dios y nosotros vamos a saber lo que Dios está haciendo y cómo Dios está obrando y lo que Dios quiere que haga. La semana pasada aprendimos a cómo ser un siervo de Dios, a cómo tomar la forma de siervo. Claro, cuando tú ves a Dios y oyes a Dios, facilito ser un siervo de Dios, ¿no es cierto? Porque simplemente tú tienes que hacer lo que Dios está haciendo y hablar las palabras que Dios está hablando. Ese es el trabajo de un siervo. El siervo no hace su propia voluntad y el siervo tampoco habla su propio mensaje o sus propias palabras. El siervo lo único que hace es repetir lo que Dios dice en su palabra. Así que aprendimos la semana pasada de que el siervo es moldeable. Porque déjeme decirle que cuando Dios te coge como siervo, es como estudiamos la semana pasada, es como el barro en manos del alfarero. Te empieza a dar forma. ¿Sí? Te empieza a dar forma y la forma que Dios te va dando es ¿para qué? ¿Para qué Dios te da forma? Para ser útil. Él hace de ti un instrumento útil para usarlo de acuerdo a el propósito que él tiene. Y aquí tenemos a Grace, ¿no? Nos comparte las clases de teatro que está tomando. Y yo me pongo a pensar, ay, Señor, ¿qué estás haciendo con Grace? ¿No es cierto? ¿Cómo le vas a usar a ella, verdad, para llevar el mensaje de tu palabra a través de ser una actriz, ¿no? Digo, wow, o sea, Dios empieza a formarte y empieza a darte forma, empieza a moldearte para usarte de acuerdo el propósito que Él tiene. O sea, a veces nosotros nos ponemos propósitos y metas en la vida. Dios ya tiene propósitos y metas. Y lo que hace el siervo es que cuando Él está siendo formado, llega un momento en que Dios dice, ¿estás listo? Ahora te voy a usar. Y la característica de un siervo es que no se aparta del alfarero, sino que el alfarero le usa para el propósito para el cual él lo hizo. Y está contento con eso. Pregunta, ¿estás contento tú con lo que Dios ha hecho de tu vida? ¿O todavía estás ahí como que Dios te está dando forma y está quitando esas cosas en tu vida y te está dando la forma? Y muchas veces nos duele eso, ¿no es cierto? Cuando Dios nos va dando forma. Y qué bonito saber que cuando somos instrumentos útiles en sus manos, Él nos usa. Él nos usa. Pero déjame decirle, hermanos, a veces yo me siento perdido, ¿no? Digo, ay, Señor, pero ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué nos pasan? Aún siendo siervos de Dios, aún siendo siervos útiles en sus manos, es como que nosotros nos sentimos perdidos todavía. Como que todavía sentimos que no hemos encontrado el propósito por el cual Él nos ha creado. Cuando en realidad Dios quiere usarnos aún cuando pasamos por sufrimientos. Dios nos usa. Y esta mañana justamente vamos a ver el proceso que Dios utiliza
en los siervos de Dios. ¿Cómo Dios obra a través de sus siervos? Y eso es lo que vamos a estar mirando esta mañana. ¿Cómo es que Dios obra a través de sus siervos? Y claro, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo el capítulo 2. Y vamos a leer versículos 23 al 25 de Éxodo 2. Es el contexto de cómo Dios va a llamar al siervo Moisés. Y vamos a estar aprendiendo en esta mañana el proceso por el cual Dios les lleva a su siervo y cómo es que en este proceso el siervo pues aprende a seguir a Dios, a escuchar a Dios y a hacer la voluntad de Dios. Dice así la palabra del Señor en Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios está obrando donde Moisés no está. Eso es tremendo. A mí me impactó esto, ¿no? Vamos a hablar de la historia de Moisés, pero tenemos que entender esto, de que Dios estaba obrando donde Moisés no estaba. Esto para mí es un jalón de orejas, ¿no? Porque a veces nosotros nos creemos el centro de la atención y pensamos de que la voluntad de Dios sucede solo a nuestro alrededor. Y todo lo que pues pasa alrededor mío es lo que es la voluntad de Dios. Y déjenme decirles, mis hermanos, de que este no es el caso. Moisés estaba muy lejos de donde estaba la escena donde Dios estaba obrando. Ustedes recuerdan de la historia de Israel, y pues para los que no saben, pues Israel estuvo en esclavitud. 400 años de esclavitud con el pueblo, en el pueblo de Egipto. Y allí ellos estuvieron, y hasta ustedes han de haber visto las películas, ¿no es cierto? De Israel siendo esclavos en Egipto. Y ya llegó a un punto el sufrimiento del pueblo de Israel que ya no aguantaban más. Y ahí clamaron a Dios. Y dice que el pueblo clamó a Dios. ¿Y qué pasó? Dios oyó el gemido de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese punto que, Señor, ya no puedo más, Señor, Señor? Y como parece que Dios no oye. Ahora, es algo interesante, porque Dios no habla directamente con el pueblo que está orando. Dios escucha la oración de ellos. Y Dios, ¿a quién le va a contar que está escuchando las oraciones? A Moisés. Y aquí viene, mis hermanos, la primera característica de un siervo de Dios. Entonces, Dios tiene que hacer algo para llamar la atención de Moisés, ¿no? Recordemos un poquito de la vida de Moisés. Recuerden que Moisés cuando nació, fue puesto en una canasta, ¿no es cierto?, en el río,
¿Y a dónde fue a parar la canasta? A la casa del faraón, ¿no es cierto? Y ahí fue criado como hijo de la hija del faraón. ¿Por cuántos años vivió como príncipe ahí? 40 años estuvo viviendo allí como príncipe. Después de que Dios había salvado milagrosamente la vida de Moisés, 40 años estuvo como príncipe. Y sabemos la historia que después de esto, pero él fue criado por su mamá. A pesar, Dios hizo un milagro para que su propia mamá sea la que le eduque a Moisés. Entonces el corazón de Moisés se identificó con el pueblo de Israel, de los hebreos. De tal manera que cuando él ya tenía 40 años, vio que uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los pueblos de Israel y se bajó del caballo y le dio un trompón y le mató a un egipcio. Y él sintió miedo, pensando de que el faraón le iba a matar a él, y huyó. Y por 40 años Moisés estuvo ¿en dónde? En Madián. Ahí Moisés consiguió pan, techo y empleo en Madián. Y se casó, tuvo mujer, tuvo hijos. Y él ya pensaba que ya estaba en la plenitud de su vida, listo para jubilarse. Y ya tenía sus negocios, sus ovejas, todo, ya estaba todo hecho Moisés. Y Dios viene a interrumpir su vida. Y leamos esta historia de Éxodo capítulo 3 y vamos a aprender de esta historia. Y dice así Éxodo 3, desde el versículo 1. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, ven, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del pereceo y del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A través de esta historia, nosotros vamos a aprender el proceso en que Dios forma a sus siervos. Ya vimos el proceso
de la vida de Moisés. Estuvo 40 años como príncipe, 40 años aparte, y después Dios le llama y por 40 años él va a estar en el desierto con Israel. En todo este tiempo, Dios estuvo obrando. No es que cuando él se fue a Madián, ya Dios se olvidó de él, sino que Dios estuvo obrando en todo este tiempo. Dios estuvo obrando en todo este tiempo. A veces nos parece en nuestras vidas que hay tiempos como que Dios se desaparece. ¿A cuántos les pasa eso? Levanten la mano. Eso. Como que Dios se desaparece. Y no es así. Dios nunca se desaparece. Dios siempre está obrando, dice la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre está obrando y yo estoy obrando. Mientras el Padre está obrando, Jesús está obrando. Y el Señor está obrando ahora en nuestras vidas. Y Jesús también está obrando en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo también. No hay día en que Dios no trabaje. No hay día en que Dios no trabaje. Él trabaja también los fines de semana. No como nosotros, ¿no? Ya llegué, ya se acabaron las clases, ya salí del trabajo, ay, voy a descansar, me voy a relajar, me voy a pasear y ya cambiamos de ambiente, ¿no? Dios no es así, Dios no es así. Dios es diferente que nosotros. Él siempre está obrando. Él siempre está trabajando. Usted está aquí sentado escuchando el mensaje y Dios está obrando. Él sigue trabajando. Ahorita yo me imagino, ¿no? En millones de gente que está los domingos escuchando la palabra de Dios, Dios está obrando en toditos. Él es todopoderoso. Él está en todo lugar, Él está en todo momento, en toda circunstancia. Él sigue obrando. Y vemos aquí el proceso del siervo. En primer lugar, debemos entender esto, lo que ya les he dicho. Dios está obrando. Si nosotros comprendiéramos esto, ¿no es cierto? De que Dios siempre está obrando. Eso ya sería ganancia. Cuando suceden cosas en nuestras vidas que nos parecen que Dios no está obrando, entonces algo está pasando con nosotros. No estamos mirando desde la perspectiva de Dios. Dios es absolutamente soberano. Fíjense en que la Biblia dice que si se cae una hoja de un árbol, ¿quién hizo que se caiga la hoja del árbol? Dios. Si se cae un pelo de una cabeza, dice, imagínate esto, a nosotros nos parece ridículo, ¿no? Dice de que Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿De qué nos habla eso? De que no se le escapa ni una cosita de nuestras vidas. Él está en control acerca de todo. Abby nos pedía ahora oración por sus amigos, ¿no? Para que Dios le dé la sabiduría de qué amigos tiene que estar con ella y qué amigos no tienen que estar con ella. Y Dios ha escuchado la oración, oramos por ella y Dios ya está obrando. Entonces tenemos que ver cómo Dios va obrando. O sea, Dios está en cada detalle de nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestros amigos, de todos. Qué tremendo. Esta mañana con nuestro hermano Hugo estuvimos también leyendo Mateo capítulo 6, ¿no? Dice, mira las flores del campo cómo se visten. Dios les viste a las flores del campo. Y Él no se va a preocupar de tu vestido.
Mira cómo los pajaritos comen. ¿Y acaso tú no vales más que la vida de un pajarito? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que mis hermanos, Dios siempre está obrando en las flores, en los árboles, en los pajaritos y cuanto más en nuestras vidas. Abramos nuestros ojos y miremos a Dios que siempre Él está obrando. Ahora, en segundo lugar, vemos aquí en el ejemplo de Moisés de que Dios nos invita a entrar en una relación íntima con Él. Y para esto vemos aquí un ejemplo, ¿no? Dios hace algo sobrenatural aquí. Ve una zarza que no se consumía, dice. ¿Ustedes saben qué es una zarza? ¿Qué es una zarza? ¿Mm? No, no, la zarza. ¿Han visto en las películas esas cosas que van volando y que se les lleva el viento así como paja? Sí, han visto esas, son plantas, unas bolas que se hacen así, que el viento les va llevando. Pero ahí había una zarza, una planta que se estaba quemando, pero algo, ¿cuál era el milagro ahí? Que no se consumía, es decir, no salía humo. Yo no me imagino cómo será eso, ¿no? Prender leña, prender leña y que la leña no se haga carbón, que no se consuma y siga saliendo fuego. Eso se llama algo sobrenatural. Y Dios les llama la atención con eso a Moisés. Y le ve, ¿no? Eso es una invitación de Dios. Dios te invita a ti a tener una relación íntima con Él. Yo te hago esa pregunta en esta mañana. ¿Dios ha llamado tu atención? ¿Dios te ha indicado algo sobrenatural en tu vida? Yo siempre les digo a los hermanos, no, levanten la mano los que han experimentado algo sobrenatural. Nadie levanta la mano. Y después les pregunto, ¿cuántos han nacido de nuevo? Toditos levantan la mano. Eso es un acto sobrenatural de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, has experimentado algo sobrenatural, porque de la muerte te trajo a la vida, de las tinieblas te trajo a la luz. De ser hijo del diablo te ha hecho hijo de Dios. Qué tremendo. Eso es un milagro en tu vida. Y si eso no te ha llamado la atención, si eso no ha sido suficiente, no sé qué más puede ser, ¿no? Algunos están esperando que caiga un rayo, como cuando a Martín Lutero le cayó un rayo, ahí salió corriendo y dijo que se quería ser monje, que quería hacer la voluntad de Dios. Y después de él se convirtió. Quizás algunos necesiten que caiga un rayo, ¿no? Para que corran a Dios y busquen a Dios. Algunos quizás necesitan, ¿verdad?, de alguna enfermedad, algún accidente, bueno, cualquier cosa. Dios puede utilizar para llamarte la atención. Pero ¿sabes qué? Dios quiere llamarte. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Porque Él quiere tener una relación íntima. Dios te invita a una relación continua de amor con Él. Dios quiere tener una relación personal contigo. Por eso Dios te invita.
Cuando Él te invita a tener una relación personal con Él, la siguiente cosa es que al entrar en una relación con Él, Dios te da a conocer lo que Él piensa. Dios te revela. Dios te habla. Te da a conocer su voluntad a través de su palabra. Y eso es lo que hizo con Moisés, ¿no es cierto? Le dijo, el clamor del pueblo de Israel ha subido a mí. Y le da a conocer el plan que Dios tiene para él. Cuando tú entras en una comunión con Él, Él te da a conocer lo que Él quiere. Yo siempre le digo a los hermanos, hermano, lea la Biblia. Empiece nuevamente a estudiar la palabra de Dios. Tenga un tiempo con Él. Y cuando usted se une a Él, Dios le va a unirse y Dios le va a invitar a unirse a su obra. Una vez que Él te da a conocer lo que Él ve, y de eso se trata esto, ver lo que Dios ve. Ver lo que Dios ve. Dios le hizo ver a Moisés lo que él veía. Fíjense ahí en Éxodo capítulo 3. En el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, los llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios quiere mostrarnos, Dios quiere que nosotros veamos lo que Él ve. Eso es visión. La visión es ver lo que Dios ve. Dios nos invita a unirnos a su obra. Entonces le dice, ¿sabes qué, Moisés? Dice, fíjense ahí en versículo 10. Éxodo 3:10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios te invita a ser parte de su obra, a unirse a la obra de Él. Dios te invita. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, en la oración. Dios utiliza las circunstancias en nuestra vida también y utiliza a los hermanos en la iglesia para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque Dios nos habla a través muchas veces de los hermanos, ¿no? Y esta es una de las prácticas que nosotros tenemos aquí como iglesia. ¿Cuál es la práctica? De escucharles los pedidos de oración para saber cómo Dios está obrando en sus vidas y orar los unos por los otros. Y Dios nos puede hablar a través de cada uno de los hermanos. Cuando yo veo qué es lo que Dios está haciendo en las vidas de los hermanos, Dios me habla. Cuando escucho sus testimonios, Dios
me habla. Ayer me compartía mi hermano Hugo su testimonio y ha sido de bendición. Y nos identificamos con nuestro hermano Hugo. Y pude identificarme con él. Él está viviendo algunas cosas muy parecidas a lo que ha sucedido en mi vida. Y Dios me habló a través del testimonio de mi hermano Hugo. Y estamos compartiendo esta mañana y espero que Dios le esté hablando a mi hermano en esta mañana también. Entonces, Dios quiere revelarse a sí mismo. Eso es lo que hizo con Moisés, ¿no? Dios se dio a conocer. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas, santo es. Dios nos da a conocer su santidad. Eso es algo tremendo. Dios nos da a conocer su santidad. ¿Qué es experimentar la santidad de Dios? Experimentar la santidad de Dios es dejar al lado nuestras capacidades. ¿Qué quiere decir eso? Le dice, quítate el calzado de tus pies. Porque el lugar que estás pisando es santo. Y yo me imagino ahí, como yo sé decir, ahí tenía ahí sus sandalias Nike. Estos sandalias representan nuestras capacidades. Y Dios nos invita y nos dice, deja de lado tu capacidad. Yo no quiero las sandalias de príncipe. Yo quiero usar tu vida, pero deja de lado tus capacidades. Deja de lado tus títulos. Deja de lado tus recursos. Reconocer la santidad de Dios. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios con tus capacidades, con tus recursos. No puedes. Cuando tú descubres la santidad de Dios, como dice que los discípulos dejaron sus redes y le siguieron a Jesús. Y el Señor nos invita a nosotros a dejar nuestras redes para seguir a Jesús. Y luego viene, después de que Dios te muestra lo que tú tienes que hacer, entras en pánico. Dice, Señor, como Moisés, no, ustedes van a leer más adelante. Señor, pero, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mundo. Y ahí entra en crisis Moisés. Y nos dice el Señor, y Moisés dice, Señor, pero yo no puedo. O sea, no, recuerda. Mis hermanos, y de esto se trata MOPI, ¿no? ¿Qué es el movimiento MOPI? El MOPI está basado en la palabra de Dios y es donde nosotros tenemos cero recursos, cero capacidades humanas, pero tenemos al Dios que es dueño de todo y todopoderoso. La única manera en que un movimiento puede funcionar es cuando depende de los recursos de Dios
del poder de Dios, de la presencia de Dios. Y Moisés dice, Señor, ¿pero quién soy yo? Y le dice Dios, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Como nosotros decimos, Dios y yo somos multitud. No nos preocupemos por los recursos, no nos preocupemos por el poder. Dios va a estar con nosotros. Cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos obviamente que confiar en Él y entrar en acción. Y cuando Dios nos muestra sus recursos, la siguiente cosa es que tenemos que hacer ajustes a nuestras vidas. Y Dios empieza a tratar con nosotros. Y hacemos cambios en nuestras vidas. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que hacer cambios en nosotros, en nuestras vidas. Unirnos a Dios en lo que Él está haciendo. Cuando nos unimos a lo que Él está haciendo, ahí vamos a experimentar el poder de Dios. Cuando nos unimos a lo que Él está haciendo, ahí vamos a experimentar el poder de Dios. Entonces, para terminar, recuerdan que es lo que Dios hizo con Moisés. Le hizo que tire una vara en el suelo. Y cuando le tiró la vara, ¿en qué se convirtió esa vara? En una serpiente. Y la serpiente se empezó a mover en el cielo y dijo, ahora recógelo. Qué miedo, ¿no? Y cuando tomó la serpiente, se convirtió nuevamente en la vara. Dios tuvo que mostrarle a Moisés el poder que Dios tenía. Y cuando tú empiezas a experimentar el poder de Dios en tu vida, entonces vas a conocer a Dios. Escúchame bien eso. Conocer a Dios es experimentar a Dios. Y no vas a experimentar a Dios hasta que no entiendas que Él está trabajando, hasta que no entiendas que tienes que entrar en una relación íntima con Él, hasta que no entiendas de que Él te quiere hablar a ti, que Él quiere que te unas a ti, que Él quiere que hagas ajustes en tu vida para que le experimentes a Dios. Pregunta, mis hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a unirnos a Dios? A entrar en una comunión íntima con Él. Yo les digo, hermanos, empiecen nuevamente a estudiar mi experiencia con Dios. Empiecen a leer la Biblia, el librito este, mi experiencia con Dios, ¿no? Empiecen a leer la Biblia, lean los versículos. Mis hermanos, el Señor quiere que entremos en una relación íntima con Él. Él nos va a hablar y nos va a hacer entender qué es lo que Él está haciendo y nos va a invitar a unirnos a Él. Y vamos a hacer su voluntad. Y vamos a experimentar su poder. Y vamos a conocerle a Dios. Vamos a experimentarle a Dios. Espero, mis hermanos, que esta mañana Dios les haya hablado y que puedan tomar estos pasos. Les voy a repetir rápidamente para los que no anotaron estos 7 pasos. Primero, Dios está obrando. Segundo,
Dios me invita a una relación íntima con Dios. Tercero, Dios me habla. Cuarto, yo me uno a su obra. Quinto, yo hago ajustes o yo me alineo a su voluntad. Sexto, yo hago ajustes de mi vida. Tengo que hacer cambios, tengo que dejar algunas cosas, dejar algunos amigos, dejar algún trabajo, dejar alguna cosa. Dios quiere que haga ajustes en mi vida. Y luego, cuando yo hago esos ajustes, yo experimento el poder de Dios. No sé en qué parte de tu vida Dios está pidiendo que hagas algo. Quizás en empezar una relación con Él. O quizás en dejar algo en tu vida para escucharle a Él. Cosas que no quieres dejar. No sé. Dios sabe. Y espero, mis hermanos, que escuchemos la voz de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de Moisés. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana, ya que tú conoces nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestros deseos, Señor, queremos poner en tus manos. Señor, queremos estar en esta comunión íntima contigo. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra y queremos hacer los cambios que tú quieres que hagamos de acuerdo a tu palabra en nuestras vidas. Señor, sabemos que si hacemos eso, experimentaremos el poder tuyo. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios esta mañana porque hemos podido escuchar la palabra de Dios y pues estaremos el próximo domingo también continuando con esta serie de predicaciones que nos puedan orientar a nosotros. Nos vemos la próxima semana.